Bien, tenemos aquí precisamente las nuestras cuentas en internet y también nuestra página revista110.com.do. La mostramos para que ustedes vean que por aquí pueden ver todo lo que se dice aquí en el programa. También tener acceso a las principales informaciones nacionales e internacionales, e igualmente puede usted también ver en vivo todo lo relacionado con la revista. Tenemos en Twitter nuestra cuenta Revista 110. En Facebook también nuestra página oficial Revista 110, donde transmitimos el programa en vivo. Igualmente tenemos la cuenta de YouTube, donde todo el material que se produce y se genera en este programa lo ve usted ahí en Revista 110, nuestra página oficial en YouTube. Suscríbase y vea todo en diferido, si así lo desea. Puede ver también nuestra cuenta en Instagram, nuestros invitados, Revista 110, los temas que vienen a tratar y detalles de la producción, y por radio HIJB 830 en AM, con su página en internet, audio real para cualquier dispositivo, HIJB830.com. Bien, doctor Espinosa, buenos días de nuevo al doctor Constant, al doctor Julio Jacín. Pero vamos a hablar del asunto vamos a conversar con respecto a el proceso que hubo ayer en Venezuela con respecto a la constituyente. Estamos hablando, ¿no? Al principio estábamos mencionando así rápidamente de qué extraño, 8 países metiendo la cuchara, hablando de un proceso que era interno de un país y como que fijando posiciones. Es además raro, Y que nosotros no aceptamos. No, y a esta altura del juego. No, había como una univocidad, vamos a decir, de el argumento en esos países. Y, bueno, doctor Espinosa, ¿qué podemos esperar entonces después de esto? Bien, Carlos, lo que pasa es que a mí no es extraño que esta cantidad de países y otros asuman una posición de esa naturaleza, cuando en efecto no deberían esos presidentes estarse refiriendo en esos términos, porque no es competencia de un presidente, entiendo yo, reconocer o no un evento de esa naturaleza, no es su competencia. Pero lo cierto es que cuando uno toma y hace una revisión de los principales medios en línea que llegan, todos. Pero la base de eso está en el hecho de que todavía no han logrado un quórum completo, aún en la OEA. Claro. Todavía no lo han logrado. Dicen de que un grupito de islitas por ahí que votan a favor de Venezuela, pero no han logrado. No importa lo chiquito que sea un país, si tiene un voto. No, evidentemente lo que quiero resaltar, Marchi, es que a veces es difícil cuando uno quiere ver la situación de Venezuela, ubicarse en una posición equidistante con relación al conflicto interno que hay en ese país, porque es evidente que no de ahora, desde que Chávez asumió el poder, ha habido una posición y una oposición interna y externa que ha estado apostando para que ese proceso que inició en Venezuela pues fracasara. Eso no hay duda, y una de las manifestaciones más importantes fue el hecho del golpe del año 2002 sobre la base de la cacareada dictadura que tenía el chavismo instaurada en Venezuela. El tiempo fue avanzando, la oposición, quizás producto de la fortaleza que tenía el liderazgo de Chávez y de las políticas sociales que, querramos o no, implementó, fue ganando fuerza ese proceso, pero la oposición nunca estuvo conforme, nunca estuvo conforme. Siempre azuzando la prensa internacional, los grandes intereses que se vieron afectados en Venezuela, pues se nuclearon y siguen nucleados con un solo propósito,
que es echar al chavismo del poder en Venezuela. Esto quizás han logrado avanzar, y eso hay que entenderlo, porque desde el mismo momento en que Chávez muere y que designa a Nicolás Maduro como su sucesor, cuando van a las elecciones al año siguiente, y parece que los principios de años para los venezolanos son importantes, porque justamente en el primer trimestre del 2014 fue que vivió uno de sus momentos más difíciles, Maduro. En ese momento, en ese año, fue que apresan al señor Leopoldo López con la acusación que tienen. Y luego de ahí tampoco ha tenido descanso Nicolás Maduro para gobernar. Pero creo que tampoco él ha hecho mucho esfuerzo para gobernar tranquilo. Por eso que yo digo que el fuego no se puede, señores, apagar con combustible. No. Eso es definitivamente imposible. Y esta situación cada día se complica más. Una oposición que había anunciado que no iba a ser un obstáculo para que se desarrolle el proceso de elección de ayer. Pero parece que eso fue solo un discurso para los medios de comunicación. Pero evidentemente... o quizás la oposición también estaba convocada a participar. Claro. O quizás fue simplemente una posición de una parte de la oposición. Podemos decir que quizás, como esa no es una declaración se evidencia que no hay una unidad entre los opositores, también puede ser que haya una parte que haya hecho lo esa es una declaración de prensa, ¿verdad? Para coger valla, con una prensa favorable a todo lo que plantea la oposición venezolana, y para el gobierno y las autoridades de Venezuela, la verdad que es muy difícil lidiar con la batalla mediática. Eso también lo hemos planteado acá. Claro. Yo te digo que lo que me pareció, la imagen que me vino a la cabeza fue en el gobierno de Rómulo Betancourt, las colas de los que iban a votar fueron tiroteadas por la guerrilla urbana, que tenía contacto con una guerrilla rural, no, dirigida por Douglas Bravo. De hecho, allá hay problemas, muchos problemas en ese sentido, porque también era el tiempo de Rómulo Betancourt, era el tiempo también de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue ministro de Interior, y algún que otro diputado fue lanzado por la ventana de ese ministerio. Algún que otro diputado de oposición. Es así. Entonces, Macho, yo no sé si este proceso constituyente realmente contribuye en algo a superar la difícil situación que está viviendo Venezuela desde hace ya, digamos, 3 años, casi 4, a partir de la escogencia del presidente Nicolás Maduro. Y es muy difícil, porque aquí también tengo que ser autocrítico, como lo he dicho, que esto contribuya a solucionar los problemas, porque también eso ha habido una actitud por parte del gobierno, desde mi punto de vista, reitero, un manejo político incorrecto, porque tras el fondo de esta decisión de convocar la Asamblea Nacional, que aunque se nos ha dicho que es para introducir importantes avances que en términos de política social y económica ha desarrollado o desarrolló durante un tiempo Venezuela, lo cierto es que esta Asamblea Constituyente, que es autónoma, se lleva la Asamblea Nacional, y en efecto deja a la oposición en el aire. Y yo creo que desde el punto de vista del manejo político, no necesariamente del manejo de la conveniencia en el poder, siempre hemos apostado a que los contrapesos son importantes y necesarios. Y recordemos también que
desde el momento mismo en que la oposición ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, también hubo una serie de escarceos por parte del gobierno para que eso no ocurriera. De hecho, impugnó varios, por lo menos 3 diputados que completaban la mayoría absoluta de ese poder legislativo en Venezuela. Entonces la situación ciertamente es difícil y cada día se complica más, al punto, Machi, que hay quienes han estado asumiendo en los medios que en Venezuela hay una resistencia, no una oposición. Y generalmente el término resistencia se utiliza... Pero confluyen los dos conceptos, oposición y resistencia. La oposición incluso tiene como motivo, leitmotiv, la resistencia, como quiera que sea, al régimen. No aceptar nada del régimen. ¿Cuántas veces ha sido convocada a un conversatorio, a una negociación? Incluso la misma semana anterior, Maduro dio a conocer que habían conversaciones Lo que pasa es discretas que el término acerca resistencia, Machi, está muy asociado también a esa visión de estos medios internacionales de que en Venezuela lo que ha operado desde que Chávez asumió el poder es una dictadura. Bueno. Por eso que te digo que también en el manejo del lenguaje, ha habido una actitud muy marcada por parte de los centros de poderes internacionales. Te estoy diciendo que en la semana pasada había una corriente de negociación entre la oposición y el gobierno, que el presidente de España, Rodríguez Zapatero, que actúa como mediador, Zapatero, se adelantó y reveló circunstancias que tenía la prohibición de revelar antes de que se concretara cierto pacto. Y ahí mismo se destruyó la posibilidad. Pero había una corriente de negociación montada. Y Maduro no tuvo otra que denunciar que Zapatero había revelado algo que habían acordado no revelar. Es una situación un tanto difícil. Pero también hay que ver también qué tan válidos son los temores o qué tan infundados los temores de la oposición venezolana precisamente sobre cuáles podrían ser los propósitos detrás de esa constituyente, porque fue un asunto quizás convocado con suma rapidez y que quizás no se vendió bien la idea de esto. La constituyente es una salida política a conveniencia. Pienso que eso, por lo menos es lo que yo creo, y en el momento en que se plantea. Y no es que el instrumento no sea legal. El instrumento es legal, como era legal el referéndum revocatorio, porque están previstos en la Constitución. El tema está en qué momento usted lo hace. Si el objetivo es efectivamente ampliar, hacer mucho más democrática la Constitución, o si es sencillamente usted utilizar ese mecanismo para restringir los poderes que ganó mediante elecciones celebradas en Venezuela por esa oposición, que desde el primer momento que llegó a la Asamblea Nacional empezó a dar también palos a la ciega y un locoviejismo que evidentemente, si el olfato político y la prudencia de la dirigencia del Partido Socialista Unificado de Venezuela y de Maduro hubiesen dejado que se desarrolle, esa oposición se hubiese cocido en su propia salsa, porque igual ellos llegaron y su primera iniciativa, ¿cuál fue? Enjuiciar políticamente al presidente Maduro. Al Consejo
Electoral de Venezuela lo oí ratificar que el año que viene habían elecciones generales. Bueno, lo que yo creo que esto va a depender, Machi, si hay elecciones o no el próximo año, de los resultados de los trabajos que ejecute la Asamblea Nacional Constituyente, que se instalará en los próximos días. Uno no sabe qué efectivamente va a ocurrir ahí, si esperarán a finales del próximo año o si sencillamente se retrasan o se adelantan las elecciones. Uno no tiene claro qué va a ocurrir. Lo que no es posible que hayan dos poderes. Lo que yo estoy afirmando es lo que oí del Consejo Electoral instalado en Venezuela. No estoy dudando lo que dice Machi. Lucena dijo, el año que viene de todos modos habrán elecciones generales. Claro, yo lo que te digo es que cuando la Asamblea Nacional Constituyente se convoca, está en plena libertad, salvo que sea como dice las motivaciones que uno ha conocido, que es solo introducir el tema de las reformas económicas y darle carácter constitucional al tema de la territorialidad, la división territorial. Pero yo creo que para eso, en este momento, no era necesario una asamblea constituyente solo a esos fines. Bueno, bien, sí. Los venezolanos son los que saben. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.